En el ejército existe una orden que no admite interpretaciones. Media vuelta. Significa detenerse, cambiar de dirección inmediatamente y reanudar la marcha en sentido contrario. Es una maniobra completamente normal, pero solo puede tener éxito si todos los hombres de la formación se mueven al mismo tiempo. El 16 de mayo de 2026, la Secretaría General del Sínodo dio marcha atrás y dejó a alguien atrás. El informe del Grupo de Estudio 9, aquel que proponía reconsiderar la doctrina moral sobre la familia, aquel que incluía testimonios de personas en uniones civiles irregulares, aquel que desató un debate en toda la Iglesia, nunca fue obra nuestra. Esto es lo que dice hoy la Secretaría del Sínodo. Es una pena que nadie lo haya dicho antes, y es una pena que nadie haya pagado las consecuencias de escribirlo. Al final de este vídeo, comprenderás por qué este cambio de rumbo es la decisión más arriesgada de la Secretaría del Sínodo desde que comenzó la crisis, y por qué la respuesta de la Sociedad de San Pío X ha puesto al cardenal Fernández en una posición de la que no sabe cómo escapar. Veamos qué sucedió exactamente. El 5 de mayo de 2026, la Secretaría del Sínodo publicó el informe final del Grupo de Estudio 9, 282 páginas dedicadas a cuestiones éticas y pastorales emergentes. El texto incluye testimonios de personas en uniones civiles irregulares, critica el proyecto Coraje, que ayuda a las personas con atracciones hacia personas del mismo sexo a vivir la castidad según la doctrina católica, y propone reconsiderar las categorías morales definidas por el magisterio. La reacción fue inmediata y global. El cardenal Eijk de Utrecht escribió en el National Catholic Register que el documento contradice fundamentalmente la doctrina católica, utilizando el lenguaje más preciso del magisterio. Los actos en cuestión son intrínsecamente malos, un punto doctrinal definitivo de la Iglesia Católica. El obispo Schneider lo califica de propaganda a favor de una ideología sexual global. El padre Donald Haggerty, de la parroquia de San Patricio en Nueva York, afirma que es chocante que un documento del Vaticano contenga estas afirmaciones. 11 días de controversia. El 16 de mayo llegó la respuesta de la Secretaría, no al cardenal Eijk, ni al obispo Schneider, sino a Religión Confidencial, un medio de comunicación católico español. El mensaje es claro. Los informes de los grupos de estudio no pueden atribuirse a la Secretaría General del Sínodo. La función de la Secretaría consistía exclusivamente en traducir los resúmenes, editar los informes y publicarlos. Son meros documentos de trabajo. León XIV no hizo ninguna declaración, no destituyó a nadie, no convocó a nadie. El Grupo de Estudio 9 sigue existiendo. Sus miembros permanecen en sus puestos y la dirección del Sínodo no ha cambiado. La única acción visible de la Santa Sede es la de un portavoz que, en esencia, afirma: no fue culpa nuestra. Este punto lo cambia todo, porque el mismo 16 de mayo en que la Secretaría del Sínodo dio marcha atrás en el GS9, la Sociedad Sacerdotal de San Pío X publicó su respuesta oficial a la declaración de Fernández del 13 de mayo en Efes Isquos News, firmada por el padre Jean-Michel Gleis, teólogo y canonista de la Fraternidad, en un tono notablemente más severo que en años anteriores. ¿Quién es el padre Jean-Michel Gleis y por qué su respuesta lo cambia todo? Gleis es el director de Courrier de Rome, la revista teológica oficial de la Compañía de Jesús, y uno de los principales expertos en derecho canónico en un contexto tradicional. No es un polemista, es un jurista.
y sus palabras, cuando las pronuncia, están cargadas del peso de los cánones del Código de Derecho Canónico. El argumento de Glaze es preciso y verificable. El Canon 1323 del Código de Derecho Canónico, párrafo 7, establece que no se impone castigo alguno a quien comete una infracción de la ley en estado de necesidad real o sinceramente percibida. El Canon 1324 especifica que, incluso si la percepción de necesidad fuera errónea, la pena debe atenuarse, y las penas latae sententiae, las automáticas, no se aplican. La Sociedad consagró obispos en 1988 porque el arzobispo Lefebvre creía, en conciencia, que se encontraba en una situación de necesidad. Sin sus propios obispos, la sociedad sobreviviría solo durante una generación. En 2026, Pagliarani plantea el mismo argumento. El canon no exige que la necesidad sea objetivamente real, sino que se perciba con sinceridad. Y en esto, el código es inequívoco. Y aquí es donde las cosas se complican, y mucho, porque Glaze no se limita al argumento canónico. Esto plantea una cuestión que ningún documento del Vaticano ha abordado directamente hasta el momento. ¿Quién tiene la autoridad moral para amenazar con la excomunión a cualquiera que defienda la doctrina de la Iglesia, cuando la Santa Sede misma ha emitido la fiducia supplicans? ¿Cuál es el documento que abre el camino a las bendiciones para las parejas en situaciones contrarias a la ley moral? ¿Y cuándo se publicó el Geset 9 con el logotipo del proceso sinodal? Esta no es una pregunta retórica, es una cuestión canónico-teológica que exige una respuesta. El Canon 175 del Código establece que, en caso de duda, las leyes de la Iglesia se interpretan según la analogía con la ley y sus fines. Y el propósito del derecho penal eclesiástico, incluida la excomunión, es la corrección del pecador y la reparación del escándalo, no el silenciamiento de quienes defienden la fe. Y esta es la contradicción que nadie se atreve a nombrar abiertamente. En 11 días, la Santa Sede amenazó a la Compañía de Jesús con la excomunión por anunciar consagraciones episcopales y se distanció de un documento de su propio proceso sinodal para evitar la vergüenza pública. Doble rasero. Cualquiera que profese la fe de la Iglesia en los 4 puntos de la declaración de Pagliarani está amenazado con la excomunión. Cualquiera que publique un documento proponiendo reconsiderar esa misma fe es desvinculado mediante una declaración a un periódico español. El paralelismo histórico es el del Concilio de Éfeso en el año 445, el latrocinio, el Concilio de los Ladrones, como lo llamó el Papa León Magno. No porque los obispos fueran malvados, sino porque se utilizó el procedimiento formal para ratificar algo erróneo, y luego, a la hora de la verdad, nadie rindió cuentas. La estructura es idéntica. El documento se publica, cumple su función, y a continuación, la responsabilidad desaparece. Pero existe una diferencia fundamental. En Éfeso, el Concilio de Calcedonia del año 451 llegó 2 años después para corregir el error, con nombres, con documentos, con la responsabilidad precisa de cada uno. ¿Quién arreglará GS 9? ¿Bajo qué nombres? ¿Con qué responsabilidad? Quienes siguen este canal ya se estarán preguntando, ¿por qué no interviene Leo el XIV? ¿Por qué no dice nada claro sobre GS 9, la respuesta de Glaze o la declaración de Pagliarani? La respuesta es que cada palabra clara crea un problema. Si condena a GS 9, entonces condena sus propios juicios. Si lo aprueba,
se expone a las críticas de Icke, Schneider y Burke. Si responde a Glaze sobre su necesidad, abre un debate canónico que no desea abordar. El silencio es la única estrategia sin consecuencias inmediatas. Cerremos el círculo. El cambio de postura de la Secretaría del Sínodo respecto al GS9 no es una victoria para los tradicionalistas, sino una táctica de supervivencia institucional. El documento sigue en pie. Los autores siguen en pie. La dirección sigue en pie. Y la sociedad, con la declaración de Pagliarani del 14 de mayo y la respuesta de Glaze del 16 de mayo, hizo algo mucho más poderoso. Trasladó el debate de la táctica a la doctrina, del comunicado al código de derecho canónico. El católico que analiza esta historia no ve una batalla entre dos facciones. Ve algo más sencillo. Un bando que cambia de postura bajo la presión de los medios y otro que no ha cambiado desde 1926. Un grupo se deshace de sus documentos cuando provocan un escándalo y otro grupo se compromete con aquello en lo que cree, incluso cuando ello conlleva un coste económico. La tradición no necesita dar marcha atrás, no porque sea inmutable, sino porque nunca ha dejado de ser ella misma. Y esta, en definitiva, es la respuesta más incómoda que la fraternidad podría dar a Roma. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.